Y bien, vamos a recordar lo de el tema que estuvimos viendo en la clase pasada, los métodos para resolver integrales indefinidas, ¿sí? Vamos a volcar acá. Ustedes díganme si está la cámara muy baja. Y hoy vamos a tratar de cerrar en la unidad de integrales indefinidas. Bien, las integrales indefinidas, ¿lee ahí? Sí, profe. Bien, las integrales indefinidas son las mismas, es el mismo cuadrito que les pasé por WhatsApp. En forma de analítica, corresponde a una expresión algebraica que se diferencia una de otra, que se llaman primitivas, de la función original, y que se diferencian unas de otras de una constante c. Entonces dijimos que las integrales es calcular la primitiva de una función, y que la integración es, o antiderivada, es la operación contraria a las derivadas. O sea que lo que hace la derivada lo deshace la integral y viceversa. A esa primitiva o al cálculo de la integral le vamos a llamar f mayúscula. Si yo la derivo, obtengo la función original, ¿sí? Dijimos que una función tiene infinitas primitivas que se diferencian de un valor k. Entonces decimos f1, f2, f3, y le agregamos un valor c, un valor k, que es lo mismo, c, c1, c2, es decir, que gráficamente responden a una familia de funciones. Lo que obtenemos es una expresión algebraica sumada a una constante que es un número real. Bien, los métodos que nosotros habíamos revisado en la clase pasada era el método de integración inmediata, que les pido que por el teléfono descarguen una tabla de integrales. Estos son los que aparecían en las tablas, como la integral de x a la n, que se integraba como x a la n más 1 sobre n más 1 más c, ¿sí? Esa es, por ejemplo, una de las integrales que aparecía en las tablas de integración. Luego teníamos otro método, que es el método por sustitución, cambio de variable, regla de la cadena. Por sustitución le vamos a poner, donde es el procedimiento contrario a la regla de la cadena, y que para poder aplicar este método de sustitución necesitamos tener dentro del el signo de integral, o sea, el integrando, tener la función y su derivada, o algo parecido, y reemplazar la variable, en este caso x, por otra variable t, m, s, a, de manera que esta función se convierta en una integral inmediata, o nuevamente por sustitución, pero esta sustitución nos tiene que dar algo más simple. El otro método que nosotros vimos fue el método por partes, donde dijimos que el método por partes lo que hacía era aplicar una formulita que tenía un versito, ¿se acuerdan? Una vaca vestida, una vaca sin cola vestida de uniforme. U por B menos la integral de D por DU. Y en este caso, para poder trabajar por partes, debíamos tener una función
una función u y la derivada de otra función diferente, totalmente diferente. Acá teníamos que tener una función y la derivada de esa función o algo parecido a esa función. Mientras que acá no, tenemos que tener una función y la derivada de otra función totalmente diferente. ¿Sí? Bien. Lo que vamos a ver hoy van a ser la integración trigonométrica, integrales trigonométricas, no sé si se lee todavía, trigonométricas, sí. Y lo que vamos a ver hoy son integrales de funciones por fracciones simples. Una de las fracciones simples. Bien. Esto es lo que vamos a ver hoy. A ver si podemos llegar a ver un pelín de lo que son las integrales definidas, ¿sí? Bueno, a ver. Las inmediatas las obtenemos por tabla. La sustitución tengo que tener una función y la derivada de esa función. Y es lo contrario a la regla de la cadena. La integral es por partes, tengo que tener una función y la derivada de otra función totalmente diferente. Verificamos esta fórmula y ¿de dónde surge esa fórmula? De integrar la derivada de un producto, ¿sí? Son preguntas de exámenes que se hacen cuando aparece una integral por parte y preguntamos de dónde salió esa fórmula. ¿Y de dónde salió esa fórmula? Esa fórmula aparece de tomar el producto de dos funciones y derivarlos. Y luego integrarlos. Sabemos que la derivada y la integral son operaciones contrarias y se anulan cada uno de los procedimientos que hace una con respecto a la otra, ¿sí? Entonces vamos a ver una integral por parte que me interesa a mí, que son las integrales por partes cíclicas, para que ustedes vean cómo se realizan este tipo de integrales y ahí pasaríamos ya a las integrales trigonométricas y a las fracciones simples. Este cuadrito está y la explicación está en el Power que yo les hice. Recuerden que cada vez que uno toma teoría y también evalúa la parte práctica, son contenidos que se evalúan integrando otros contenidos de otras unidades. Como son las dos últimas unidades estas que estamos dando, van a integrar seguramente contenidos de otras unidades conceptuales. Voy a subirla para recuperar el pizarrón. A ver, y vamos a ver. Vamos a ver una integración por partes cíclica. Déjenme que busque un ejemplito. Bien. La integral, acuérdense de tener la tabla de integrales. Integral del seno del logaritmo natural de x, diferencial de x. ¿Se ve? Sí. Bien. Bueno. Acá tenemos que decidir quién va a ser u y quién es b. Porque yo ya les dije que es una integral por partes. Entonces,
Voy a darle espacio un segundito. Y acá tenemos una función trigonométrica y un logaritmo. En este caso, estamos haciendo referencia a una función compuesta, ¿sí? Que si la tuviésemos que derivar, tendríamos que aplicar la regla de la cadena. Ustedes lo tienen en la tabla como seno de u. La derivada del seno de u es coseno de u por u', ¿sí? ¿Por qué? Porque u no es x. No es x. Es una función que compone a otra función. Y en esta función u, cumple el rol de la variable. Entonces, estamos hablando de una función compuesta. Bien, teniendo en cuenta eso, vamos a elegir quién es u. U, sabíamos nosotros que teníamos la reglita que decía Alpes. ¿Se lee acá? Sí. Sí, profe. Alpes. Era una reglita mnemotécnica que nos permitía decidir quién era U. La A eran los arcos. Arco tangente, arco seno, arco coseno, ¿sí? Todos los arcos. L, los logaritmos. P, las potencias. E, las funciones exponenciales. Y S, seno o también el coseno. Entonces, lo que nosotros acá tenemos es el seno de una función compuesta, ¿sí? Entonces, si nosotros miramos arcos, no hay. Logaritmos hay, pero están formando parte de la variable. No es la función principal. P, potencias, no hay. Funciones exponenciales no hay y está el seno. Entonces U va a ser seno del logaritmo natural de X. ¿Sí? Porque estamos trabajando con esto. Entonces, ¿qué nos queda como la derivada de U? Como ponerlo abajo por una bocada. La derivada de U, si tengo U, tengo que derivar. La derivada de U va a ser seno de U. Es coseno de U, coseno del logaritmo natural de X, o la derivada del logaritmo natural de X, que es 1 sobre X diferencial de X. ¿Sí? Allí tengo U y du, pero también necesito saber quién va a ser dB. La derivada de... La derivada B. La derivada B es lo único que tenemos como derivada, el diferencial, acá. ¿Sí? Entonces, si yo necesito saber cuál va a ser B, le aplico integral, la derivada y la integral son operaciones contrarias, entonces B es igual a X. Teniendo en cuenta ya estos cálculos auxiliares, habiendo elegido quién es U y quién es DB, lo que nosotros hacemos es lo siguiente. Aplicamos la formulita. La formulita nos decía U por B menos la integral de B por du. Esta es la formulita que nos permite trabajar integrales por partes. ¿Sí? Bien. Entonces, si yo tengo, acá lo voy a copiar al ejercicio, seno del logaritmo natural de X, diferencial de X, me va a quedar U por B. ¿Quién es U? Seno del logaritmo de X. Exactamente. Seno, muy bien. Seno del logaritmo natural de X. Por B. ¿Quién es B? X. X, por X. Cumplimos con lo que dice la fórmula, menos la integral de B
X. X. Por DU. Porque acá nos queda DU. ¿Quién es DU? Coseno del logaritmo natural de X por Bien. 1 sobre X. Es coseno perfecto del logaritmo natural de X. Acuérdense que va en valores absolutos. El logaritmo de X. X en valor absoluto. Por, acá también le ponen los valores absolutos, acá el valor absoluto, porque el logaritmo de existe para los números positivos, mayores distintos de 0, ¿no? Por 1 sobre X, diferencial de X. Bien. Entonces, cuando yo aplico la fórmula y aplico este procedimiento, lo que estoy tratando es de integrar para que la expresión de integración sea una integración más simple. O puede ser que tengamos una integración inmediata, o una integración por sustitución, o puede ser que vuelva a aparecer una integral por partes, ¿sí? Entonces, fíjense, acá tenemos que analizar qué método vamos a utilizar y qué podemos hacer ahí en esa integral. Primero, ¿qué podemos hacer antes de ir al método que vamos a utilizar para integrar? Simplificar las X. Exactamente. Simplificamos las X y nos queda coseno del logaritmo natural de X diferencial de X, ¿sí? Pero fíjense que es algo muy parecido a esto. Nos queda, en vez del seno, nos queda el coseno del logaritmo natural de X por el diferencial. Porque si fuese inmediata, tendríamos que poder sacarlo de la tabla. Si tuviésemos que aplicar el método de cambio de variable, tendríamos que tener la función y la derivada de esa función. En este caso, del coseno. La derivada del coseno es menos seno, ¿sí? Y no lo tenemos. Entonces, lo único que nos queda es volver a hacer por partes. Entonces, volvemos a tener que trabajar esto por partes. ¿Quién va a ser U? Y bueno, vuelvo a aplicar reglita Alpes. ¿Y qué me aparece? Me aparece coseno del logaritmo natural de X, diferencial de X. Y este va a ser dB. Y esto que nos queda va a ser U. Entonces, coseno del logaritmo natural de X. Y ahora du nos va a quedar la derivada del coseno Menos seno. menos seno, bien, del logaritmo natural de X por la derivada del logaritmo 1 sobre X diferencial de X. No se olviden de eso porque a su vez después nosotros lo tenemos que reemplazar, sustituir. Bien, ¿quién nos va a quedar como dB? Para luego sacar la función B. dB nos va a quedar esta expresión, porque toda esta es U. Entonces esto nos va a quedar dB. Entonces dB va a ser igual al diferencial de X. Si yo le aplico integral, se simplifican y nos queda que B es igual a X. ¿Sí? Bueno, volvemos a trabajar. Entonces nos queda integral del seno del logaritmo natural de X en valor absoluto, no nos olvidemos de eso. Diferencial de X, esto ya lo teníamos. Seno del logaritmo natural de X por X. Ay, se me van a juntar acá. Menos, sigo acá. Menos. Y vuelvo acá, pero vuelvo a aplicar la fórmula por partes. U por B. ¿Quién es U? Coseno del logaritmo natural de X por B. B es
x, menos la integral de b, que lo tenemos acá, x, por la derivada de u. La derivada de u, acá nos queda menos seno del logaritmo natural de x, ahí hice un amontonamiento, ¿sí? Logaritmo natural de x, un valor absoluto. ¿Qué más nos queda? Por 1 sobre x, diferencial de x. ¿Qué puedo hacer acá? En toda esta expresión. Simplificar. Simplificar. Bien. Y fíjense que menos por menos nos da más. ¿Sí? Pero acá hay un menos. ¿Sí? Cuidado. Acá aparece un menos y acá aparece otro menos. Menos por menos, este menos por este menos nos va a dar más. Entonces acá podría poner más y este positivo. Pero con este menos que está acá adelante, que va a sellar el corchete, y va a afectar a todo el corchete, nos va a quedar menos. Entonces, voy a copiar de vuelta el ejercicio. Seno del logaritmo natural del valor absoluto de x, diferencial de x, igual al seno del logaritmo de x por x, y este ya lo voy sacando, delante de este producto nos va a quedar menos coseno del logaritmo de x por esta x, y este menos por menos nos daba más, con este menos, porque está dentro del corchete, porque es la otra vez trabajar por partes solamente la integral, nos va a quedar menos la integral de seno del logaritmo natural de x, diferencial de x. ¿Y qué sucede acá? Fíjense que esta expresión y esta expresión, que es el principio del ejercicio que estamos tratando de integrar, son lo mismo. Entonces, ¿qué va a suceder acá? Les voy a bajar la cámara un poquito para que se vea. Las puedes sumar a las dos expresiones. Exactamente. ¿Por qué? Porque hacer la misma, a esta la voy a llevar a el primer miembro de la desigualdad. Entonces me va a quedar integral del seno, es pura escritura nada más, ¿no? Si uno lo entiende. Y este que está menos va a pasar más de vuelta. Integral del seno del logaritmo, valor absoluto de x, diferencial de x, igual. Y de ahí nos queda toda esta expresión. Seno del logaritmo natural de x por x, y acá nos va a quedar esta otra partecita, menos coseno. ¿Me van siguiendo? ¿Está ahí lo que vamos haciendo? Menos, voy copiando lo mismo. Solamente pase esta expresión al primer miembro de la igualdad. Coseno del logaritmo de valor absoluto de x, y ahí se termina el ejercicio. Bien. Pero ¿qué sucede? Acá hay un 1, perdón, y acá hay un 1. Una integral del seno del logaritmo natural de x, más otra integral del logaritmo del seno de 2x, de logaritmo natural de x, nos va a quedar 2 veces, ¿sí?, la integral del seno del logaritmo natural de x
diferencial de X. Y todo lo otro queda lo mismo. Se puede sacar factor común X, por ejemplo. No, me falta una X acá. Acá, esta X me falta. Ahí. Entonces, lo copio lo mismo, no saco factor común todavía. Por las dudas, hasta que no llegue hasta el final. Si es interesante sacarlo porque puedo simplificar, o no me hace falta, no me genera ningún inconveniente dejarlo sin simplificar. Bien, y este 2 que está acá, como yo no quiero saber 2 veces la integral del seno de X, logaritmo natural de X, yo quiero saber del logaritmo, del seno del logaritmo natural de X, este 2, ¿cómo va a pasar al otro miembro? Dividiendo. Dividiendo, entonces me va a quedar la integral del seno del logaritmo del valor absoluto de X, diferencial de X, y todo esto que tengo acá, seno del logaritmo del valor absoluto de X, todo esto por X menos coseno del logaritmo natural de X, el valor absoluto, X más C, y este 2 que está multiplicando va a pasar dividiendo a toda esta expresión. O lo puedo poner entre corchetes y multiplicarlo por un medio. A ver, ahí bajo la cámara, para que lo vean. Y fíjense que ahí, este 2 que tengo acá, porque tenía 2 veces la misma expresión del ejercicio original, me queda sumando. Algo importante para cuando aparecen estas integrales cíclicas es que el término que es igual al ejercicio original aparezca con signo negativo. ¿Por qué? Porque si aparece con signo negativo, cuando yo lo lleve al primer miembro va a aparecer sumando, ¿sí? Va a cambiar la operación. En cambio, si aparece con signo negativo, positivo, acá va a quedar negativo y se van a cancelar y nos va a dar 0, y no es el resultado que estamos buscando, ¿sí? Que se cancelen, sino que en este caso esa va a ser una de las pistas de que estamos haciendo bien el ejercicio. Aparece con signo menos, esta expresión la llevo al primer miembro, aparece con signo más, sumo las dos expresiones porque son iguales, con los coeficientes numéricos que no hace falta que estén, pero sabemos que es el 1, y luego este 2 que está multiplicando va a pasar al segundo miembro dividiendo, o puedo poner un medio, un corchete de toda la expresión que tengo allí, un medio X, porque puedo sacar factor común X también, del seno del logaritmo natural de X, menos el coseno del logaritmo natural de X, más C. Y ese es el resultado. O sea, hemos hecho por parte y luego por parte. En general, las integrales cíclicas aparecen así, trabajadas por parte y luego nuevamente por parte. Porque la expresión que nos queda es muy parecida a esta, nada más que lo que cambia es la función principal, pero la función que compone es la misma. ¿Se entiende esto? Que puede aparecer un ejercicio que tenga que resolver donde se haga por parte. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Este está en el libro, en los apuntes de práctica, en la carpeta de trabajos prácticos aparecen también algunas integrales cíclicas. Generalmente se los toma en los exámenes porque no los practican, porque son muy largos y porque tienen que decidir quién es U y quién es DB, y tienen que aplicar la fórmula. Como verán ustedes, me he llenado el pizarrón completo, y
y no hemos sacado factor común ni un medio ni x. Todavía podríamos hacerlo más simplificado el resultado. Entonces, son integrales cíclicas, aparece 2 veces, en general aparece 2 veces por parte, o una vez, y vuelve a repetir, entonces lo llevo al primer miembro. Generalmente el mismo ejercicio aparece con el signo negativo para que cuando lo hagamos al pasaje de términos quede positivo se puedan sumar, y cuando ya tenemos que hemos pasado ese coeficiente numérico al otro miembro, ya se termina el ejercicio y ahí quedan. ¿Dudas? Profe, si no llega a ser como esa función trigonométrica, lo mismo hay que encontrar solamente U y DDU, U y DDB nada más para esa formulita. No, para esta fórmula también puede aparecer funciones trigonométricas, sí. No, sí, pero digo, solo hay que buscar U y DDB nada más. Claro, o sea, tengo que encontrar para esta fórmula, ¿cuándo se va a aplicar? Cuando yo tenga una función y la derivada de otra función. Esto es, lo que yo tengo aquí es esto es la integral de una función que no la conozco y, perdón, en este caso es la fórmula. Nos va a quedar U por dB. Entonces yo tengo que elegir, nos van a dar 2 funciones, una función y la derivada de otra función. Entonces yo tengo que decidir a través de esta reglita, que es una regla mnemotécnica para que ustedes se acuerden, la de los Alpes. Espérenme que corra acá. Ahí está. La de los Alpes. Yo tengo que decidir en base a eso quién va a ser U. Y de allí, ¿cómo saco de U? Lo tengo que calcular. Si este es U, este es de U. Y lo que me queda es dB. O sea que dB siempre va a estar acompañado con el diferencial de X, de R, de S, de la variable que tengamos acá. ¿Sí? O sea, siempre va a aparecer el diferencial de la función original. Y luego, para sacar B, tenemos que hacer la operación contraria a la derivada, entonces por eso integramos. ¿Ven? Acá integramos y la derivada y la integral son operaciones contrarias, entonces nos queda, se pueden simplificar y nos queda B diferencial de X. ¿Sí? Podemos trabajar con funciones trigonométricas, con funciones exponenciales, con funciones arco. Eso va a depender del ejercicio. Ay, un poco más me deja con un aire a 30 grados centígrados. Con razón me hacía calor y no sabía por qué. Bueno. ¿Dudas? Para eso, para tener la habilidad de poder conocer qué tipo de procedimiento, porque ¿qué va a suceder? Acá hemos definido, puede ser por inmediata, por sustitución, por parte, o puede ser por parte, por sustitución, o puede ser por parte inmediata, o puede ser por sustitución e inmediata. Para poder saber, primero tenemos que poder decidir si está la función y su derivada, si está la función y la derivada de otra función, o si está en la tabla de derivadas. O si la podemos reescribir como potencia, por ejemplo, como vimos en la clase pasada, la raíz cuadrada, una potencia en el denominador, que nos permite hacer una integración inmediata. Luego, conocer las propiedades, que la integral de una constante por una función es la constante, saco afuera fuera del signo integral la constante y me queda la integral de la función. Que esa función se puede integrar por cualquiera de los métodos que tenemos nosotros hasta ahora vistos, y la única forma de que ustedes
puedan conocer qué método van a aplicar, antes que siga, espérenme 2 segundos que voy a tomar la asistencia. Epa. Esperen. Ahí está. Profe. Sí, Disculpe, ¿podría mostrar un poco, bajar un poco la cámara, así copio? Porque justo se me fue el sí, internet y no llega a copiar. sí. Ahí. Vos dime hasta dónde. ¿Está bien Ahí ahí? se ve bien, sí, ahí está bien, gracias. Perfecto. Entonces, para poder nosotros decidir qué tipo de integral estamos trabajando, tenemos que aplicar, qué procedimiento tenemos que aplicar, tienen que hacer muchas integrales. Y en esto de hacer muchas integrales, ustedes van a repasar derivadas. Por eso es necesario que ustedes tengan la tabla de integrales, la tabla de derivadas a mano, en una hojita suelta. Tantas veces lo hacen, van a encontrar que llega un momento que lo hacen solitos, ¿sí? ¿Está bien? Por eso les recomiendo yo hacer todo el libro de Béja Buffetti, ¿sí? Todo el librito de Béja Buffetti, todo el librito de Piskunov, no sé si me lo ha dejado Páez acá, Piskunov, cualquier libro que tengan de análisis o cálculo, de análisis matemático, cálculo 1, las integrales que aparecen en internet, donde les muestran los resultados fundamentalmente para que ustedes hagan una autoevaluación, juntarse con un compañero y plantear, mira, yo te doy esta integral, vos elegí una integral al azar y dame una integral. Y poderse coevaluar con el compañero, ¿sí? En donde uno explique al otro, porque estos procedimientos son largos, necesitan de una gran integración de contenidos de las otras unidades, y a medida que ustedes hagan una cantidad, pónganle 5 integrales todos los días, un análisis de funciones todos los días, yo les puedo asegurar que dentro de 2 semanas van a estar perfectamente preparados para rendir integrales. ¿Mm? Así que bueno, vamos a ver integrales, trigonométricas. Vamos a ver integrales. ¿Puedo borrar entonces? Esto queda en la grabación, pequeño, así que no te hagas drama. Ya pude copiar igual, profe, gracias. ¿Sí? Sí, Bien. profe. Bien. Vamos a ver las trigonométricas, que es donde tiembla el público presente. Porque cuando aparece trigonometría, qué debilidad que tenemos, ¿no? En trigonometría, porque como trigonometría tiene identidades y tiene un montón de identidades trigonométricas y se maneja con ángulos en pi radianes, se nos complica mucho más, ¿no? Porque en la secundaria no, en la mayoría de las escuelas muy poco se da sobre trigonometría. ¿Es o no es? Me encanta cómo me responden mis alumnos de la misma manera les voy a responder en los exámenes. ¿No? ¿Les han dado trigonometría, identidades trigonométricas y demás? En la industrial, que recuerde, me dieron bastante. ¿En la industrial sí? Sí, en la industrial sí. Sí, en la industrial sí, porque tienen hasta un año más, 6º año. Entonces lo que dan en 3er año de la secundaria de cualquier escuela común, en la industrial lo dan en el 2º año. Pero también he tenido muchos alumnos
que tienen graves dificultades en trigonometría, ¿no? Sí, escucho. Bueno, entonces lo que vamos a ver son integrales trigonométricas. En integrales trigonométricas vamos a utilizar tres equivalencias o identidades trigonométricas. Entonces lo que vamos a ver son identidades integrales trigonométricas. Nada que ver. Ustedes díganme si se lee. No, profe, ¿podría subir un poco la cámara? Ahí está, ya lo vamos, ya lo subo. Ahí está. Bien. Ya subimos la cámara. A ver, evidentemente muy pocas veces he conocido alumnos que conozcan todas las identidades trigonométricas, porque está el triple de un ángulo, el seno de la diferencia de dos ángulos diferentes, la mitad de un ángulo, el doble de un ángulo, hay infinidad de identidades trigonométricas. Yo voy a compartir algunas que les puse en una tabla. A ver, déjenme que... Bien. Ahí no sé si se está viendo. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Dice, ¿cómo resolver las identidades trigonométricas? ¿Sí? Las identidades trigonométricas, bueno, seguimos trabajando con la integral de una función que está derivada, y obtenemos la función original, perdón, la función primitiva. Bueno, acá están algunas derivadas y algunas antiderivadas, o también llamadas integrales o primitivas de una función. Nada más que le falta el simbolito de integral acá. Y acá la D significa el apóstrofe, que es derivada. La derivada del seno es coseno, y acá la derivada del seno en las integrales es menos coseno. ¿Sí? Cambian, son las operaciones inversas. ¿Qué son las integrales trigonométricas? Y bueno, van a ser integrales donde van a participar funciones trigonométricas, como el secante, la cosecante, la tangente y demás, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Acá nosotros en una integral se denomina trigonométrica cuando el integrando de la misma está compuesto por funciones trigonométricas y constantes. Para su resolución, desde luego que son válidos los teoremas de integración. Usar una identidad trigonométrica y simplificar. Es útil cuando se presentan funciones trigonométricas. Bien, ¿qué vamos a utilizar nosotros? Vamos a trabajar solamente con senos, cosenos y tangentes. Por ejemplo, la identidad trigonométrica que vamos a utilizar acá nos dice que es el seno cuadrado de un ángulo el seno cuadrado de un ángulo, en este caso el ángulo es X, que nos da igual a 1 menos coseno cuadrado, 1 menos coseno cuadrado del mismo ángulo dividido en 2. O sea, la mitad de un ángulo. Y el coseno cuadrado de un ángulo que va a ser lo mismo, nada más que en vez del signo menos va a ser el signo más, como lo tienen allí. Yo se los copio allí, que también lo pueden escribir como 1/2 más coseno cuadrado de X, ¿sí? Sobre 2. Lo pueden escribir de las dos maneras, porque el denominador es el mismo.
Y no me acuerdo si les puse la otra identidad trigonométrica, no. Bueno, acá les copié una tabla de razones trigonométricas de identidades, del triple de un ángulo, de la mitad de un ángulo, del producto de cuadrados, ¿sí? De la diferencia de cuadrados de senos, del coseno, que se transforman en productos. Esta es la mitad de un ángulo, un medio de un ángulo, composición con las funciones arco. Y acá, fíjense que está el seno cuadrado, 1 menos coseno cuadrado sobre 2, el triple de un ángulo, el cuádruple, o sea, están potencias, ¿sí? Sumas y restas de las inversas, algunas de las identidades trigonométricas que vamos a trabajar. Las identidades sigo con las identidades, perdón. Las integrales trigonométricas tienen 4 casos. Que el seno y el coseno se tengan exponentes pares. Que el seno y el coseno tengan exponentes impares. Que el seno o el coseno, uno tenga un exponente par y otro tenga un exponente impar. Y que el producto sea el seno de un ángulo, por ejemplo, nx, por ejemplo, sería 3x, por el coseno de otro ángulo diferente, 7x. ¿Sí? Son los cuatro casos en identidades, sigo con las identidades, integrales trigonométricas, ¿sí? Voy a dejar de compartir. Y además de estas identidades trigonométricas, la otra identidad trigonométrica es la identidad pitagórica. Seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. ¿Se acuerdan que lo habíamos trabajado en la demostración del límite notable seno de x sobre x, cuando x tiende a 1, donde trabajamos con una circunferencia trigonométrica y esa circunferencia trigonométrica, a diferencia de las otras circunferencias, se la llama trigonométrica porque tiene radio 1. Entonces, de la cual se deduce esta, que es la identidad pitagórica. ¿Por qué el teorema de Pitágoras? Un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado es igual a 1. Algo para distinguir. Seno cuadrado de x es lo mismo que decir seno de x todo el cuadrado. Que el cuadrado esté sobre la palabrita sen, cos, tg, sec, ¿sí? Sobre la palabrita que nos está indicando cuál es la función trigonométrica. Si está sobre sobre esa palabrita el exponente, es porque es cuadrado. Esto es lo mismo que decir seno de x por seno de x, ¿sí? Escribirlo afuera o escribirlo sobre la palabrita es lo mismo. Pero seno cuadrado de x no es lo mismo que seno de x al cuadrado. ¿Por qué? Porque esto es seno de x por seno de x y esto es seno de x por x, el cuadrado de un ángulo. ¿Sí? Acá tengo el producto del seno de dos ángulos iguales, mientras que acá tengo el seno del producto de dos ángulos iguales. El producto del seno de dos ángulos iguales. Acá yo tengo el seno del producto de dos ángulos iguales. ¿Sí? Entonces, ojo dónde va el exponente. Acá el exponente está sobre la variable, acá el exponente está todo sobre la función trigonométrica, y acá está sobre la función trigonométrica sin incluir a la variable. Estas expresiones son iguales, estas expresiones son distintas. ¿Sí?
para que lo tengan en cuenta a la hora de fijarse, porque es muy sensible la diferencia entre uno y otro, pero esa diferencia va a marcar significativamente qué procedimiento vamos a hacer. Bien, yo de esta identidad yo puedo decir que el seno cuadrado es igual a 1 menos coseno cuadrado de x. ¿Está bien? Pero también puedo decir que el seno es la raíz cuadrada de 1 menos coseno cuadrado de x. ¿Sí? Pero también puedo decir que si el 1 es la potencia de cualquier exponente. Entonces, el seno cuadrado es 1 menos coseno cuadrado. Y a su vez también puedo decir que es 1 más coseno cuadrado, coseno de x por 1 más coseno de x. Es diferencia de cuadrados. Son dos cuadrados restados. O lo que es lo mismo también puedo decir 1 más coseno cuadrado de coseno de x por 1 menos coseno de x. ¿Sí? Profe, Lo mismo. Sí. ¿por qué en la diferencia de cuadrados los dos sumos no debería ser Tenés uno razón, sexta? tenés razón. Es resta. El producto de binomios conjugados. Sí, sí, está muy bien. Era para saber si no estabas dormido. Lo mismo sucede, supongamos que tengo seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x igual a 1. ¿Sí? Yo quiero que aparezca la tangente o la secante. La secante de x. ¿A qué es igual la secante de x? Acuérdense, SC. ¿Sí? La inversa del seno es la cosecante y la inversa del coseno es la secante. Entonces la secante es 1 sobre el coseno. ¿Sí? Esas son las inversas. Entonces, ¿puedo yo a partir de esta identidad lograr la secante o 1 sobre coseno? Sí. ¿Qué voy a hacer? Divido todo por coseno. ¿Sí? Divido por coseno, divido por coseno, divido por coseno. Coseno, en este caso, cuadrado, cuadrado, cuadrado. ¿Sí? Para que sean iguales. Entonces, ¿qué va a suceder acá? Seno sobre coseno, ¿a qué es igual? Tangente. Tangente en este caso va a ser tangente cuadrada de x, porque seno al cuadrado sobre coseno cuadrado. Coseno cuadrado sobre coseno cuadrado nos va a quedar 1. Y 1 sobre coseno cuadrado es secante. En este caso, 1 sobre coseno cuadrado va a ser secante cuadrada de x. ¿Sí? Entonces, de esta manera yo puedo lograr la secante. Si yo tuviese seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x igual a 1, y quiero que aparezca la tangente, ¿sí? La tangente. Entonces, yo digo, bueno, para que aparezca la tangente es seno sobre coseno. Entonces, al seno lo divido sobre el coseno cuadrado de x. Coseno cuadrado de x. Y acá, coseno cuadrado de x. ¿Sí? Entonces, esto me va a quedar tangente cuadrada de x más 1 igual a secante cuadrada de x. Y este 1 que está sumando lo voy a pasar restando. Y esta potencia la voy a pasar como raíz. Me va a quedar 1 menos secante cuadrada de x. O sea que uno, sabiendo esta identidad pitagórica, puede armar todas las identidades que uno quiera según lo que necesite. Si necesita seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante,
lo podemos realizar perfectamente porque es la igualdad, ¿sí? ¿Se entiende más o menos esto? Profe, Sí. ¿qué dice al final dentro de la raíz? No se llega a ver. Perdón, porque estaba. Lo pongo acá, para no copiarlo dos veces. De acá de espejo tangente, ¿de acá se ve? Sí, sí, ahí sí se ve. Tangente de X. Entonces pongo la secante menos secante cuadrada de X menos 1. Me parece que me he puesto al revés. 1 menos secante. No, es secante, dueño de casa, menos 1. Y este cuadrado que está acá, lo llevo como raíz. Y esta es una diferencia de cuadrado, que podría ser secante de X menos 1 por secante de X más 1. En una misma raíz o en dos raíces diferentes, dos raíces elevadas al cuadrado. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos permite esta identidad pitagórica. Entonces, acá vamos a dejar que el seno cuadrado de X es 1 menos coseno cuadrado de X, y el coseno cuadrado de X va a ser 1 menos seno cuadrado de X. ¿Sí? De ahí ustedes pueden armar todas las expresiones equivalentes que quieran. ¿Borro? ¿Puedo borrar? Sí. Bien. Vamos a hacer alguna... puede ser, como decíamos, que los dos sean pares, los dos sean impares. Pueden ser que uno sea par y otro impar, el seno, siempre trabajando con senos y cosenos, ¿no es cierto? O, ya. Espérenme que se me ha caído la fibra debajo del escritorio, no lo puedo ver. Espérenme 2 segundos. Ahora va a ser para levantar. Ahí voy, espérenme 2 segundos. Me arrodillé y ya no me puedo parar. Ese es el problema. Bien, ahí estamos de vuelta. Me había traído el marcador debajo del escritorio y no lo podía sacar. El marcador negro. Bueno, entonces tenemos 4 casos. Vamos a ver. Vamos a ver uno bien completito. A ver. Que tenga... par. Par era el primero que teníamos. No me acuerdo en el apunte para seguir el mismo orden. Pares, sí. Bueno.
Miren este de acá. Este de acá está bueno. Vamos a hacer los dos. El coseno y el seno a la cuarta. Entonces, cuando el seno y el coseno, el primero, el seno es de exponente par, o el coseno es de exponente par o ambos, ¿sí? Entonces, vamos a ver el caso del seno cuadrado, la integral del seno cuadrado de x diferencial de x. Bien, ¿qué vamos a hacer? Nosotros podemos utilizar o este seno cuadrado o este seno cuadrado. ¿Cuál eligen ustedes hacer? El segundo seno. Este, que está más fácil, Sí. porque no tiene no tiene fracciones, ¿no es cierto? Entonces nosotros decimos que el seno cuadrado es igual a 1 menos coseno cuadrado. ¿Sí? ¿Está bien? Y ahora nosotros sabemos que las integrales, así como decíamos que la constante de una función, la integral es la constante por la integral de la función, si yo tengo dos funciones, f más g, la integral de una suma es la suma de las integrales por la propiedad de la aditividad de las integrales. Entonces, si yo tengo una suma o una resta, es lo mismo. Puedo separarlas en pedacitos, ¿sí? Porque acuérdense que la integral, después definida, calcula el área debajo de la curva. Entonces, si yo tengo un triángulo y lo parto en dos partes distintas, si las sumo, las integro y las sumo, puedo encontrar el área total de ese triángulo sin la necesidad de que sean iguales, ¿no? Entonces, acá yo tengo la integral de una resta, entonces nos va a quedar la resta de las integrales, la integral de 1 diferencial de x, cada una vamos a poner el diferencial, y la integral de, acá no lo puse, es válido, si es válido, coseno cuadrado de x diferencial de x, ¿sí? Bueno, la integral del diferencial. Este 1 lo podemos sacar afuera. Y la integral y el diferencial son operaciones inversas, nos queda x o una x, es lo mismo. Pero nos queda menos la integral del coseno cuadrado de x diferencial de x. Y si hacemos coseno cuadrado, nos va a quedar 1 menos seno cuadrado. Y vamos a volver a la operación inicial. Entonces, ¿qué nos conviene hacer? Trabajar con la otra identidad, que sería la mitad de un ángulo. Entonces nos convendría hacer x menos 1/2 más coseno cuadrado de 2 acá. Bien. Diferencial todo esto, diferencial de x. Entonces, me queda x menos 1/2, saco la constante integral del diferencial de x, y este menos me va a afectar también a este, menos la integral, este valor que tengo yo acá me va a quedar 1/2 fuera del signo integral, coseno cuadrado diferencial de x. Bien. ¿Y ahora qué haríamos? O reemplazar por este, o reemplazar por este. Si reemplazamos por este, volveríamos a esta expresión. Y si reemplazamos por este, estaríamos en esta expresión. No, en esta.
¿Sí? Entonces, fíjense que no nos queda algo simple, nos queda algo más complejo. Entonces, allí decidimos por quién tenemos que reemplazar. Nos convenía reemplazar por 1 menos coseno cuadrado de x. En general nos conviene reemplazar por las mitades de ángulos, ¿sí? Este y este. ¿Para qué? Porque si no vamos a seguir haciendo y vamos a volver a una cíclica. Entonces, ¿dónde nos convendría trabajar? ¿Con estas identidades o con estas identidades? En este caso nos convendría trabajar con esta identidad. ¿Sí? ¿O no? No sé. ¿Qué hacemos? ¿Cómo seguir? Son ustedes los que tienen que decir. Profe, ¿no hay posibilidad de que le quede también menos seno cuadrado de x para pasarlo al otro lado y sumarlo con el seno como hizo la vez pasada? Por eso te digo, una cíclica. Entonces, ¿qué hacemos? Y no sé, porque si reemplaza ese coseno al cuadrado con 1 menos seno al cuadrado, Veamos. le va a seguir quedando positivo. Veamos qué pasa. Veamos qué pasa. Lo voy. Probemos otra cosa. Hasta que veamos qué nos sucede, ¿no? Bien. Veamos. Lo reemplazamos por este. Y vimos que se nos iba complicando. Intentemos reemplazarlo por este. Veamos qué nos queda. ¿Puede ser? Sí. A ver, ustedes díganme, no sé. Ustedes díganme qué hacemos. Ah, es que acá tú tengo mal, con razón, acá yo puse mal. Por eso no llegaba. ¿Y llegar qué digo? No llega. Bueno. Ahí yo tenía mal, por eso reemplazar y digo, ¿por qué no nos da? Me habían dicho entonces que hagamos de seno cuadrado coseno 1 menos seno cuadrado de x. No, coseno. Eso es lo que habíamos visto recién. Porque veía que no llegamos a la respuesta. Y era porque yo había puesto coseno cuadrado de x y es coseno de doble de un ángulo. Ahí está. Bien. Entonces ahora hago la integral de 1 diferencial de x menos la integral del coseno doble de x. No. ¿Estoy bien? No, coseno cuadrado. Seno cuadrado de x diferencial de x. Bien. Esto dijimos que se simplifican y nos queda x. Menos la integral. Y del coseno cuadrado habíamos visto que, ¿cómo lo haríamos? ¿Por cuántos reemplazarían? Un medio más coseno. Podremos reemplazarlo por un medio, ¿sí? Bien. ¿Por qué no hacemos sustitución? Porque podríamos decir que
Si yo el coseno de x lo reemplazo por u, me quedaría u al cuadrado y me quedaría una integral inmediata. Pero si yo digo que u es coseno de x, du, perdón, coseno de x sí, es de coseno menos seno de x diferencial de x. Y no tengo esta parte. Tengo solamente el diferencial, entonces no puedo hacer sustitución. ¿Está bien? Podría hacer ¿Cómo, profe? sustitución y decir la base, el coseno, es u. Para que me quede u al cuadrado, acá. Pero para yo poder hacer sustitución tengo que tener la función y su derivada. Y la derivada del coseno es menos seno. Y no lo tengo. Entonces no puede ser sustitución. Entonces tendré que buscar por parte no es. Entonces tengo que buscar alguna otra equivalencia. Y entonces, ¿qué haríamos ahí? Sustitución no podemos hacer. Tendríamos que intentar ver por partes, pero probemos primero con esta identidad pitagórica, esta identidad de la mitad de un ángulo, que nos dice que el coseno cuadrado de x es 1/2 menos coseno de 2x, que era ahí donde yo me había equivocado, diferencial de x. ¿Está? ¿Está ahí? Bien. ¿Es menos o es más, profe? Porque aquí lo tiene como más. ¿Eh? Es un... Aquí lo tiene como un más. Está perfecto, perfecto. Y ahora la integral de una suma es la suma de las integrales, entonces marcar x menos la integral de 1/2 diferencial de x más la integral, ¿sí? Todo esto va a ir entre corchetes, porque este menos está afectando toda esta integral, coseno de 2x sobre 2 diferencial de x. Este 2 que está en el denominador yo lo podría poner como 1/2. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Y a este menos que está afectando todo acá, haría que cambie este a menos y este a más. ¿Está bien? Este que es más lo cambie y este que es más también lo cambie. Entonces nos va a quedar x menos. Y acá nos va a quedar la constante por la función, entonces nos va a quedar 1/2 de la integral del diferencial de x. Estas se simplifican, nos va a quedar x menos 1/2 de x. No sé si se ve. No, No, no se ve. no se ve. No se ve. ¿Sí? Tengo la constante, la saco afuera, me queda la integral y el diferencial, son operaciones inversas, me queda x. Y acá, a este menos, por más me va a dar menos, al 1/2 lo saco afuera. Me va a quedar integral del coseno de 2x, parecido a una integral inmediata, pero no es inmediata. Pero puedo hacer por sustitución, porque es regla de la cadena. Esta función compone a esta función, entonces puedo decir u es 2x. De u me va a quedar 2 diferencial de x. Pero yo tengo el diferencial nada más para reemplazar. Entonces el diferencial de x me va a quedar igual a du sobre 2. ¿Se lee todavía ahí? Medio feito. Sí, profe, sí, se lee por lo menos. También. A ver, espérame 2 segundos, fijarme porque yo no lo veo bien. Du sobre 2. A este 2 lo pasé dividiendo. Bien. Entonces, acá me va a quedar menos 1/2. Y ahora cambio la variable. Coseno de 2x. 2x es u. Y dx es du sobre 2. ¿Está bien?
Este 2 puede salir afuera del signo de integración multiplicando, entonces nos va a quedar un cuarto. X más un medio de X, no menos, menos. Y este 2, con este 2 me va a dar menos un cuarto. Coseno de U por du es una integral inmediata. La integral del coseno, Menos seno. ojo, la integral del seno coseno, del coseno menos seno, menos seno, está bien. Menos seno de U. Pero U, ¿quién es? 2x. 2x. Entonces, para no irme hasta allá, lo voy a reemplazar acá. Entonces me va a quedar menos por menos, más. Entonces, esto me va a quedar x. No sé si se lee ahí. Un medio de x. Esto me quedó menos un cuarto. Porque menos por menos más. Más coseno, no, seno. Seno de 2x más c. Y si no lo hubiésemos hecho 1 menos coseno y lo hubiésemos hecho como directamente esta expresión, nos tiene que dar lo mismo. Pero se entiende que cuando es cuadrado, trabajo con alguna de estas dos expresiones. ¿Sí? Ya sea cuadrado acá o cuadrado en el seno o en el coseno. ¿Qué pasaría en el caso de que fuese esta expresión a la cuarta? Está en el apunte que les voy a pasar por WhatsApp, así que quédense tranquilos porque... Bien, cuando nos queda la cuarta lo transformamos en cuadrado. La integral del seno cuadrado de x al cuadrado diferencial de x. ¿Sí o no? ¿Puedo poner así? Potencia de otra potencia, ¿qué se hace con los exponentes? Sí, se multiplica. Se multiplica, ¿no es cierto? Bien, sigo acá para espérenme que tengo que pegar una curva acá. Vale. Para aprovechar el pizarrón que me lo pintado y utilizo la mitad del pizarrón. Bueno, ¿qué voy a hacer acá? Seno cuadrado de x. ¿Por cuánto lo reemplazaría? ¿Por qué me conviene reemplazar? ¿Por esta expresión o por esta expresión? Por la que ustedes quieren. Por la de la mitad del ángulo, la primera. La de la mitad de un ángulo, bueno. Entonces ponemos un medio más, no, es seno. Coseno de 2x, todo esto sobre 2, no los puedo simplificar porque el argumento, o sea, el ángulo, que es el doble de x, el ángulo es x, el doble de un ángulo, estos no se pueden simplificar, cuidado, con meter la mano allí, porque hay trampa ahí. Bien, vamos acá. ¿Y ahora qué hago? Tengo el cuadrado de un binomio. Puedo hacer el cuadrado de un binomio. Entonces me va a quedar la integral de un medio al cuadrado del primer término, más el doble producto del primer término por el segundo término. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Estoy haciendo cuadrado de un binomio. Más
el segundo término al cuadrado. Menos coseno de 2x. Coseno de 2x sobre 2 al cuadrado. Diferencial de x. Este lo vamos a poner una llave acá y otra llave acá. ¿Sí? Ya no se ve nada. Hasta ahí hice el cuadrado de un binomio, porque puede ser que hagamos el cuadrado de un binomio. Sí. Sí. Bueno, ¿está cansado? Bueno, hacemos la integral. No lo voy a copiar todo, directamente le voy a poner acá el signo de integración, porque si no, vamos a hacer kilométrico. Este es una constante, no va a quedar. Sí, te escucho. No podría haberlo expresado como seno al cuadrado por seno de x al cuadrado por seno de x al cuadrado. Sí, lo veamos, lo veamos. A ver, ¿qué pasó? Por eso les preguntaba yo cuál era más fácil en este caso. Y después lo puedo ver por el otro. Porque acá no tenemos denominadores. ¿Me entiendes? Si hubiésemos utilizado esta expresión. Bueno, pero no importa, es equivalente, es equivalente. Seno cuadrado es lo mismo que 1 menos coseno cuadrado, 1 menos el coseno del doble de un ángulo dividido en 2, o lo que es lo mismo, acá 1 menos coseno cuadrado. Este lo saco fuera del signo radical, acuérdense que hay un diferencial acá, este se simplifica con este y nos queda 1/4 de x. Bien, acá nos queda, sacamos esto fuera, sacamos esto fuera, entonces nos va a quedar, este se simplifica, ¿está bien? Más por menos menos. ¿Quién va a salir fuera del signo de integración? Este se simplificó y sale este, como menos 1/2. Integral del coseno de 2x diferencial de x. Y acá nos queda el cuadrado de esto. ¿Sí? Entonces, el cuadrado, ¿cómo nos va a quedar? Más la integral. Menos por menos más. Nos va a quedar coseno cuadrado de 2x, porque el cuadrado lo lleva la función trigonométrica sobre 4. ¿Hasta ahí me siguen? Hice el cuadrado de toda esta expresión. A este le saco el cuadrado, a esto no, y a este lo elevo al cuadrado, me queda 1/4. ¿Sí? Entonces acá me queda 1/4 x, acá voy a tener que hacer sustitución y voy a decir u es 2x, du es 2 diferencial de x, pero yo tengo el diferencial nada más. Entonces el diferencial de x va a ser du sobre 2. Entonces acá nos va a quedar menos 1/2 la integral del coseno de u por du sobre 2. Sustitución. Y acá saco el 1/4 hacia adelante y me queda coseno cuadrado de 2x. Y ahí no tenemos ninguna equivalencia. El coseno del cuadrado del doble de un ángulo. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? Puede considerar un u, ¿no? Porque ahí le falta desde x. Diferencial de x, bueno. Pero si yo considero un u, ¿a quién lo considero como u? A 2x. A 2x. 2x. Me va a quedar coseno cuadrado de u. Pero yo no Y le va a tengo
yo no tengo directa coseno cuadrado. ¿Tenés en la tabla coseno cuadrado? Tenés uno coseno cuadrado. ¿Tenés la tablita ahí de integrales? Coseno cuadrado no tiene inmediato. No tiene inmediata. Bien, entonces, fíjate que hemos llegado a un lugar donde se nos complica. Voy a tomar asistencia. Déjenme 2 segundos. Que tome asistencia. Porque se me están yendo. Entonces, cuando yo trabajo estas identidades, lo que me debe suceder a mí es que me tiene que dar algo más simple y no algo más complejo. En 2 segundos que hay la chica. Entonces, lo voy a compartir acá, porque si no se me va a ir el tiempo. Bueno. A ver. Fíjense que acá era lo que decía su compañero, que el coseno cuadrado lo podríamos haber reemplazado como 1 más coseno cuadrado de 2x, ¿sí? Porque esto es coseno cuadrado, y el cuadrado, el coseno, le sacamos la raíz y la potencia y se simplifica, ¿no es cierto? Que nos queda esto. Y de la integral de una suma es la suma de las integrales y nos queda una integral por sustitución. En el seno, en el seno a la cuarta, fíjense que nos quedó un cuadrado de un binomio, que tenemos un medio x, perdón, un cuarto x, acá lo tenemos, ¿lo están viendo? Acá está, un cuarto x. De allí tendremos que pasar este 2 para acá, nos queda un cuarto coseno de u. Y el coseno de u es menos seno de u por 2x. Hasta ahí vamos bien. Pero ¿qué sucede con este? En este caso, tendríamos que volver a trabajar, pero ya no con el coseno cuadrado de 2x, sino con el 1 más coseno de 4x. ¿Por qué? Porque esto es coseno de x por coseno de x. Y en ese caso tenemos que multiplicar, sumar los argumentos. ¿Sí? Eso no lo teníamos como identidad, por eso no nos aparecía, por eso no podíamos seguir. ¿Sí? Pero si yo tengo coseno al cuadrado, me va a quedar 1 más lo mismo sobre 2, pero en vez de coseno de 2x, nos va a quedar coseno de 4x. Ahí es donde nosotros no tenemos la identidad pitagórica, la identidad trigonométrica. Y ahí es donde nos quedamos en este paso. ¿Sí? Nos quedamos en este paso. ¿Tenemos un cuarto? Sí, tenemos un cuarto. Tenemos coseno cuadrado de 2x. ¿Sí? Entonces, allí van a tener que tener en cuenta de estudiar por lo menos el coseno y el seno y los cuadrados de dobles de ángulos. Bien, nos queda una suma y esta es una constante, la sacamos para acá, nos queda 1/8 y acá nos va a quedar 1/2. Está bien, 1/8 hasta aquí. Y acá vamos a tener que sacarlo a 1/2 y hacer la sustitución del 4x como u. Y luego el de u. Pero más allá de la identidad, lo que yo quería mostrarles acá es que
cualquier par se puede convertir en un cuadrado, y al convertirse en un cuadrado, ese cuadrado directamente nosotros lo podemos escribir como el cuadrado de un binomio. Y entonces, al darnos un trinomio cuadrado perfecto, nos queda una suma. Y la integral de una suma es la suma de las integrales. Entonces, podemos trabajar en la mayoría de los casos con integrales inmediatas. ¿Se ve ahí? Porque ya hemos llegado hasta acá nada más y no hemos podido pasar al otro caso porque no teníamos esta identidad. Como 1 más coseno 4x de 4x sobre 2. Bueno, y de ahí hacen las sumas y las agrupaciones y las sustituciones para que quede toda la función de la variable. Cuando son impares, como el seno cubo, ¿sí? Cuando son impares como seno cubo, como coseno cubo, lo que va a suceder es que van a tener que desdoblar en bases iguales y potencias que sumen 3. Coseno por coseno cuadrado, ¿sí? O seno por seno cuadrado. ¿Por qué? Porque el coseno es directo, pero el coseno cuadrado vamos a tener que hacer la equivalencia, ¿sí? Entonces vamos a ver este. Cuando son impares. ¿Ya entendió por qué lo dejamos aquí? Porque no les había dado yo la equivalencia del coseno cuadrado del doble de un ángulo. Que está en la tablita que les voy a dar ahí. Y veamos qué pasa. Acá eran pares, acá era la cuarta, pero veamos qué pasa cuando es impar. Cuando es impar, lo tengo que llevar a pares. Por ejemplo, seno cubo, ¿sí? Seno quinta, supongamos que sea seno a la quinta, ¿sí? Puedo escribirlo como seno cuadrado de x por seno cuadrado de x por seno de x. ¿Sí? 2 y 2 son 4 y 1 son 5. En general se lo trabaja de esa manera, o podría decir la integral de seno cuadrado de x al cuadrado, como cuadrado de un binomio, por la integral del seno de x. Va a depender de qué identidades nosotros tengamos, recordemos. Acá voy a borrar un poco, porque si no, va a ser bien. ¿Se entiende acá? Seno a la quinta, puedo escribir seno cuadrado, seno a la 1. Puedo escribir seno cuadrado cuadrado, que recién lo calculé, por el seno de x, que es inmediata. O trabajar, no me queda nada más. Trabajar al cubo al cuadrado y después el cubo volverlo a trabajar como cuadrado por seno de x. También podría ser otra posibilidad. Esos serían cuando es impar, sí. Si tiene como veníamos recién, si era par el exponente, o sea, la integral del seno cuadrado de x, ¿no lo podría desdoblar también y hacer seno por seno? Sacar la integral inmediata de cada uno. Sí, seno por seno. Pero ojo, que cuando vos tenés seno por seno, la integral de seno por seno, vos tenés que trabajarlo en forma inmediata, ¿sí? Y tener en cuenta, ojo, que no vamos a poder hacer la integral de una suma igual a la suma de las integrales, sino que vas a tener que hacer la sustitución, ¿no es cierto? Perdón, la integral inmediata, no la sustitución. ¿Sí? Pero sí, está bien. Vamos al segundo caso en donde
alguno de ellos es impar y alguno de ellos es impar. O el seno o el coseno es impar. Uno es impar. Entonces, ¿cómo trabajamos acá? Lo desdoblamos. Integral del seno cuadrado de x, ¿está bien? Por la integral del seno de x diferencial de x diferencial de x. Bien. Esta que tenemos nosotros acá, nos conviene esta. Entonces nos conviene integral de 1 menos coseno cuadrado de x diferencial de x, para no trabajar con la división, por la integral de el seno. La integral del seno coseno. ¿Sí? Y acá nos queda la integral de una resta o de una suma, que nos queda la integral de 1 diferencial de x menos la integral del coseno cuadrado de x diferencial de x. Diferencial de x. Por coseno de x. Bueno. Esto ya está integrado. ¿Y cómo seguimos? Esto se simplifica, esto nos queda x, y acá, ¿qué vamos a tener que hacer? Coseno cuadrado. Si volvemos a esto, nos va a dar 1 menos seno cuadrado y estamos en la misma. Lo voy a volver a escribir como integral para que lo vean ustedes ahí. Seno de x, diferencial de x, sin integral. Acá. Voy a escribir así, la integral de 1 diferencial de x menos la integral del coseno cuadrado de x diferencial de x. Todo esto va por la integral del seno diferencial de x. Bien. ¿Y ahora cómo seguimos? ¿Qué les parece? Podemos integrar algunas partes, pero otras no. Entonces, ¿cómo harían? ¿Qué se les ocurre? ¿No se les ocurre nada? Hay dos que son rápidas, pero hay una que no lo es, que es esta. Si lo reemplazamos por esta, ¿me parece? Si lo reemplazamos por esta, al coseno cuadrado nos daría dando una suma. Entonces, acá, vamos acá, este se simplifica, nos queda x. Esto nos queda la integral del 1/2 más el coseno de 2x sobre 2. Todo esto sigue siendo multiplicado por la integral del seno, que es coseno. Bien. Entonces, voy a resolver esta. ¿Se ve acá? Sí, todavía sí. X
X menos un medio, lo saco fuera, integral del diferencial de X, más un medio, lo saco fuera, la integral del coseno de 2x, diferencial de X, todo por el coseno de X. Voy a bajar la cámara, no, sí, sí se ve. Entonces nos queda X, todo esto hasta acá. Entonces nos queda X menos este y este se simplifica y nos queda un medio X. Y acá nosotros hacemos una sustitución. El 2X U es 2X. DU es 2 diferencial de X. Pero yo no tengo diferencial de X. Entonces me queda DU sobre 2. Igual al diferencial de X. Entonces me va a quedar más un medio de integral del coseno de U por DU sobre 2. Todo esto por el coseno de X. ¿Y a dónde seguimos? Seguimos acá en el título. Nos queda, esto nos queda acá. Nos queda X menos un medio de X más este 2 lo saco adelante, me queda un cuarto. La integral del coseno es menos seno. Entonces me va a quedar menos seno de U. Ya lo voy reemplazando para que no se me haga tan largo. Todo esto por el coseno de X y todo esto más C. Lo podría aplicar distributiva perfectamente. ¿Sí? Y podría sumar estos dos perfectamente. ¿Cuánto me da X menos un medio de X? Un peso menos un medio peso. Un Me da medio de X. medio de X, ¿no es cierto? Y a su vez, a ese medio lo multiplico por el coseno, me va a quedar un medio coseno de X. Aplico la distributiva de estos dos, que los resolví y le aplico la distributiva. Menos un cuarto por el coseno de X por el seno de 2X más C. Y ahí sí me queda ya aplicado. Estos dos los sume porque son términos semejantes y luego apliqué la propiedad distributiva al resultado de este y al resultado de este que ya está expresado. Más C. Y ahí quedó. Como verán, ustedes van a tener, y cuando tenemos uno que es par y otro que es impar, por ejemplo, seno cuadrado por coseno cubo, vamos a tener que trabajar de las dos maneras, mezclando los dos procedimientos. ¿Sí? Pero fíjense que la clave en la mayoría de los casos es o trabajar con estas identidades o trabajar con las identidades que se desprenden de la identidad pitagórica. Profe, Cuando son cuadrados podemos utilizar cuando son pares podemos utilizar cualquiera, pero cuando son impares lo tenemos que desdoblar en un par y un impar. Sí, te escucho. ¿podría mover un poco la cámara para Sí, su izquierda? No sé, ya ver sí, los resultados finales. sí, ahí lo lleva. Ahí está. Bien. Estamos en
Impares, ¿no? Sí, impares. Impares, impares, impares. Bien. ¿Listo? ¿Sí? ¿No? Tal vez. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, ahora vamos entonces a, y bueno, las otras dos combinaciones, ya sabiendo las pares y las impares, ya tienen el tercer caso. El cuarto caso lo voy a compartir acá, porque se me va a hacer muy largo y están, 6:20 son ya, chicos, no me dijeron. Ah, muy entretenido, profe, con las integrales. Estamos entretenidos con exponentes pares e impares. Este hace la equivalencia con 1 menos seno cuadrado, pero es a la quinta, ¿ven? Lo desdobla como a la 1 y a la cuarta. Bueno, no, ya el profe ya va a entrar y nos va a retar. Y acá tiene la combinación de un par con un impar. Al par lo deja como está, al de exponente par, y al de exponente impar lo reemplaza por a la 1 y a la 2, a la 1 y a la 4, a la 1 y a la 6, ¿sí? Siempre una expresión elevada a un impar y a un par para que ustedes puedan hacer la equivalencia con el seno cuadrado como 1 menos coseno cuadrado, ¿sí? Lo que hace acá propiedad distributiva y comienza a ver, le queda una función y su derivada, entonces allí puede hacer sustitución, ¿sí? Y acá le queda coseno cuarta, me quedaría u a la cuarta, y el seno sería en este caso la derivada. En estos dos casos tenemos la sustitución. Y el último caso es el producto de dos senos, dos cosenos, un seno de un ángulo por el coseno de otro ángulo. Ahí están las cuatro identidades pitagóricas, donde se suman, quedan senos, quedan cosenos cuando son los dos iguales, y quedan cosenos, y cuando son dos distintos quedan senos, ¿sí? En uno se suman los ángulos y en otro se restan los ángulos. Por ejemplo, acá el seno de 3x y el coseno de 2x. Tenemos seno por coseno. Seno por coseno, entonces en el seno se suman, 3 más 2 son 5x, y en la suma con el otro seno de la resta de esos ángulos, 3 menos 2x, x. Y allí, una vez que hacemos la equivalencia, la identidad trigonométrica, ya nos queda
re fácil para hacer la integración. Sacamos y aquí nos queda una sustitución y una inmediata. ¿Sí? Este apuntito se los envío y nos quedaría para la próxima clase las identidades, las funciones racionales cuando tenemos grado del numerador mayor que o igual que el del denominador, y cuando tenemos grado del denominador menor que el del grado del numerador menor que el denominador. Allí vamos a, nos va a ocurrir que vamos a tener tres casos: que las raíces sean reales y distintas, que las raíces sean múltiples, o sea, sean todas iguales, que las raíces sean complejas, múltiples o complejas conjugadas, ¿sí? Eso nos quedaría por ver de esta segunda unidad. Ahí se termina. Ahí hay casos donde están planteados cada uno de los, en amarillo, cada uno de los casos de integrales trigonométricas. ¿Se entiende más o menos esto? Yo sé que trigonometría es difícil. Voy a imprimir la asistencia y ya lo dejo ir. Paramos la grabación.